Gracias, Alexa, y muy buenos días para ti. Nosotros vamos al segmento de la entrevista y hoy vamos a estar hablando acerca del quinto foro de la función pública. Ya tenemos invitados especiales. Se encuentra con nosotros Alberto Enríquez Villacorta, el subsecretario técnico y de planificación de la presidencia, y además se encuentra Gregorio Montero, secretario general del CLAV, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días. Muy buenos días, Graciela. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar hablando quizás en ese sentido de qué es la función pública, porque de pronto muchas personas no lo conocen y desean conocer el término. Bueno, yo podría dar la perspectiva que tenemos en la región, porque el CLAD orienta sobre el tema a todos los países de América Latina y 2 países de Iberoamérica, España y Portugal, y uno del África, la República de Angola. Mira, la función pública es la actividad administrativa del Estado. El Estado tiene varias funciones, varias líneas de atribuciones, todos conocemos, la legislativa, la ejecutiva, la judicial y otras. Ahora, hay una que es la que se desarrolla fundamentalmente en el ámbito del Ejecutivo, que es la función administrativa. Entonces, cuando hablamos de función administrativa, función pública y servicio civil, estamos hablando de lo mismo. Así lo plantea la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que contempla los mecanismos, además de la profesionalización de la función pública, y eso es particularmente importante. La función pública está compuesta por un conjunto de hombres y mujeres, es decir, los que trabajan en gestionando los servicios públicos y los trámites, pero hay una forma de manejarla que creo que es lo más interesante. La administración es una ciencia aplicada a lo público, plantea un conjunto de principios y técnicas, y algunos de ellos son aplicados a los trabajadores del Estado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reclutamiento y la selección, es decir, la atracción de personas a trabajar en el sector público, tiene que darse sobre la base de principios técnicos. Concursos de libre competición, en el marco del cual se debe demostrar el mérito, se debe demostrar honestidad para ejercer de forma adecuada el cargo. Está también lo relativo a la evaluación del desempeño. Entonces, estos son instrumentos de gestión de las personas en el Estado. Pero hay algo muy importante. Está todo lo relativo a la formación y capacitación de los funcionarios públicos. Por eso no podemos hablar de profesionalización de la función pública si no está presente el elemento de formación y capacitación de ellos. Es decir, instrumento para instalar capacidades y desarrollar competencias en quienes trabajan en el Estado. ¿Para qué? Para enfrentar con eficiencia el desempeño de sus funciones, porque al final de lo que se trata es de satisfacer a la ciudadanía. Entonces, un empleado público no profesionalizado difícilmente puede enfrentar de forma adecuada y responder a las demandas que los ciudadanos de más en más van presentándole al Estado y a la gestión. Y es precisamente ese tema el que vamos a abordar en este quinto foro, ¿no? Bueno, primero hay que contarle un poquito a quienes nos están viendo y escuchando, porque estamos hablando de un quinto foro de la función pública, quiere decir que ha habido 4 antes. Entonces, en el caso de El Salvador, nosotros venimos desde el gobierno impulsando un esfuerzo de transformación del Estado, que incluye la modernización del Estado. Y esto es muy, muy importante, y yo creo que todos debemos entender que si nosotros queremos empujar al país a un desarrollo que sea incluyente, a un desarrollo que sea equitativo, nosotros tenemos que colocar al Estado en función de ese desarrollo, y tenemos que generar las capacidades del Estado salvadoreño para mejorar los servicios públicos, para garantizar mejor los derechos de la gente y también para ponernos y movilizar al país hacia ese desarrollo. Entonces, a nuestro juicio hay que hacer una serie de cambios profundos y transformaciones. Uno de esos cambios es la modernización. Y la modernización, como decía Gregorio, incluye profesionalizar ¿Y en El Salvador se está avanzando en eso? En El Salvador vamos avanzando en eso poco a poco, pero nosotros históricamente no hemos tenido una administración pública
de altos niveles de profesionalización. ¿Por qué? Porque tenemos una ley del servicio civil bastante obsoleta, porque no tenemos una verdadera carrera en la administración pública y porque no tenemos un sistema estricto de selección que nos permita llevar a las filas del Estado a la mejor gente del país, sino que hemos tenido un sistema muy clientelar donde muchos acceden al Estado por compadrazgo, porque son familia, porque son del mismo partido, porque es una cuota política. Entonces, cuando hablamos del tema de elecciones, incluso esto viene a significar un incremento de plazas para el Estado. Exactamente, eso ha sido históricamente en el país. Ese es el Estado que tenemos, esa es la cultura que tenemos. Y si yo llevo a alguien al Estado, llevo a alguien a una plaza, porque es del partido, porque es mi familiar, si esa es la razón, y no sus competencias y sus habilidades, yo lo que estoy haciendo es colocando a alguien en el servicio público que no va a tener la competencia para jugar lo que le corresponde y por lo tanto estoy estafando a la ciudadanía. Y el punto es cómo solventar esta situación. Es de ese tamaño, entonces exactamente. Entonces nosotros desde el gobierno estamos haciendo varios esfuerzos simultáneos. Uno de ellos es necesitamos una nueva ley del servicio público. Una ley que realmente nos permita hacer, digamos, una regla de juego que lleve al mejor talento de la sociedad salvadoreña a lo público. Esto quiere decir establecer una verdadera carrera, esto quiere decir dignificar la función pública, esto quiere decir abolir, erradicar las prácticas clientelares, ¿verdad? Y de compadrazgo para llegar al Estado, por un lado. Y por otro lado, que eso es lo que tiene que ver con el quinto foro, hemos creado recientemente y por primera vez en El Salvador, y es una gran noticia para el país, la Escuela Nacional de Formación Pública. La Escuela Nacional de Formación Pública ha sido creada por decreto ejecutivo en mayo de este año. Fue anunciada por el presidente el 27 de mayo, ha comenzado a funcionar, está naciendo, ¿verdad? Todavía, pero es justamente complementario con poner las nuevas reglas. Nosotros necesitamos, como decía Gregorio, colocar un centro de formación que nos permita formar permanentemente a quienes ya están en el sector público. ¿Dentro de cuánto podríamos comenzar a ver, por ejemplo, los primeros resultados? Los primeros resultados ya los estamos viendo. Esa es la buena noticia. O sea, nosotros cuando iniciamos el esfuerzo de creación de la escuela, a ver, la escuela no es un edificio. La escuela no es un montón de aulas. Sí. La escuela es un programa sistemático de formación de servidores y servidoras públicos, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos el esfuerzo, nosotros iniciamos generando 5 diplomados en temas sustantivos. Por ejemplo, un diplomado en planeación del desarrollo para los responsables de planificación, porque estamos instalando el Sistema Nacional de Planificación. Sí. Gerencia pública, gestión del talento público. Es decir, ya comenzamos a esta altura. Hemos desarrollado 6 diplomados y una serie de cursos especializados y han pasado, digamos, por la escuela alrededor de 650 funcionarios y funcionarias públicas. O sea, esos ya son los resultados. Ahora, este foro, este quinto foro internacional, el tema que ha colocado en la agenda es la formación pública como factor estratégico de la transformación del Estado. Entonces hay una relación que es importante. La formación nos permite profesionalizar de mejor manera y permanentemente a quienes trabajan en la administración pública. Y esto es una pieza clave de la reforma del Estado salvadoreño. Gregorio, desde su experiencia a nivel de la región, coméntenos un poco cómo podríamos superar este tema en nuestro país, tomando en cuenta que deberíamos de cambiar desde las bases, es decir, desde el tema de reclutamiento de personal, porque se los comentaba. El periodo electoral para El Salvador significa en muchas ocasiones mucha oferta en cuanto a nivel político, pero cuando hablamos de esa oferta, muchas veces, y los salvadoreños no van a dejar mentir, observamos que hay un incremento de plazas. De pronto no ganaron por elección popular, pero sí se busca la manera de colocarles en diferentes cargos públicos. ¿Qué es lo que debemos hacer desde su experiencia como país para lograr superarlo? Sí, es bueno también que se sepa que ese no ha sido un problema exclusivo de El Salvador. Claro. Lamentablemente,
ese es un problema latinoamericano. O sea, casi todos los países han vivido esa situación. Algunos han superado ya ese problema, otros están en vía de superarlo y otros están generando las bases para la superación del mismo. ¿Qué han hecho los países que han superado la cuestión del clientelismo en la administración pública? Generar primero una base jurídica que contradiga la actividad clientelar. Y eso se hace con una ley de función pública o una ley de servicio civil, según el nombre que se le quiera colocar, de acuerdo a las características de cada país. Eso por un lado. Por otro lado, generando un órgano rector sólido, un órgano que sea responsable del seguimiento a la aplicación de la norma del servicio civil o de carrera administrativa. Luego, comprometiendo a todos los actores, no solo los actores institucionales, o sea, no solo quienes operan en la administración pública, sino a la sociedad en su conjunto. Este no es un tema, la profesionalización de la función pública no es un tema exclusivo de un gobierno, es un tema de Estado, y vamos más lejos, es un tema de sociedad. Por eso, esto de proyectar, de esta oportunidad que tiene la subsecretaría de proyectar este tipo de tema a través de este programa es fundamental, porque mucha gente no sabe de qué se trata realmente. Y por eso la primera pregunta fue muy determinante probablemente para que la gente pueda entender de qué se está hablando. Entonces, este es un problema de todos, porque al final, ¿de qué se trata? De que la gente se sienta satisfecha con el servicio que ofrecen los servidores públicos. Y no hay forma de que ese servicio pueda ser satisfactorio si no es sobre la base de un sistema de mérito. Al final, eso es lo que se procura, que el que llega a las posiciones públicas sea por sus méritos. Claro, aquí hay que entender otra cuestión. No todos los cargos en la administración pública son de carrera. Claro. Es decir, lo que pasa es que los políticos tienen que entender que hay límites, que hay cargos que ellos pueden designar. Por ejemplo, el cargo de ministro, de secretario, incluso de subsecretario. Esos son cargos de libre designación. Ahora, los cargos técnicos y profesionales de la administración pública, hay que darse la oportunidad de designarlo en función del mérito. Podemos poner ejemplo, porque no estamos tampoco inventando nada. ¿Por qué Chile hoy es distinto a lo que fue hace 30 años? Porque se decidió a instalar un sistema de mérito en la administración pública. ¿Por qué Colombia ha avanzado significativamente, incluso a pesar de haber sido un país en tantos años de guerra? Fíjate que las instituciones se han mantenido incólumes, se han mantenido intactas, porque tienen un sistema de profesionalización que les ha dado resultados. Veamos el caso de Uruguay. ¿Por qué Uruguay hoy aparece en los rankings, en los distintos rankings, posicionado de la forma que lo ha hecho? Porque ha estado afianzando su sistema de mérito. Ustedes al lado tienen un país también que ha sido reconocido históricamente como un país con una institucionalidad sólida, el caso de Costa Rica, que hoy tiene desafíos, claro, tiene que mejorar su sistema de función pública, pero eso es lo que le ha valido a ellos exhibir la institucionalidad que han tenido en los últimos 50, 60 años. El caso de mi país, la República Dominicana, hace 10 años, bueno, pongámoslo, hace 15 años, estaba en una situación probablemente peor que la de El Salvador. Hoy nosotros aparecemos, por fortuna, en los rankings de medición del empleo público como un país que ha hecho muchos esfuerzos y se ha colocado en posición de importancia. Claro, lo importante de esto es cómo se legitima ante la ciudadanía. Cómo la ciudadanía sabe que esto es importante. Por eso hay que desarrollar estos programas. Claro. Estos programas de formación y capacitación para que la gente haga conciencia, el que trabaja en el Estado haga conciencia de que se debe a la ciudadanía. ¿Y sabe qué? Y con esto concluyo.
La profesionalización de la función pública se ha convertido en un instrumento de lucha contra la corrupción administrativa en muchos de los países donde ha tenido éxito. Y tomando en cuenta sus palabras, Gregorio, y ya haciendo esta radiografía que se ha hecho a nivel de región y comparando incluso a nuestro país con otros que se encuentran aún más desarrollados, por ejemplo, tomando el tema de Costa Rica, me es importante consultarle, ¿verdad? Con respecto a la normativa, usted decía, es necesario contar con una ley vigente que nos permita avanzar en el proceso, por ejemplo, del tema de la función pública. Ya se ha presentado ante la Asamblea Legislativa cuáles son los esfuerzos, aparte de la formación que se está realizando, que deben de ir paulatinamente de la mano, ¿no? Nosotros en el gobierno y en concreto en la Secretaría Técnica y de Planificación hemos venido trabajando justamente una propuesta, un anteproyecto de ley del servicio público. Hemos estado bastante concentrados, digamos, en ese trabajo. Tomamos como base y como insumo una propuesta que dejó la administración anterior, ¿verdad? Hemos hecho consultas de distintos sectores, hemos incluso enriquecido el anteproyecto anterior y recientemente hemos concluido la propuesta. Ahora la estamos discutiendo con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y yo esperaría que antes de que termine este año el presidente de la República, a través de alguno de sus ministros, haga llegar a la Asamblea Legislativa ya la propuesta de iniciativa de ley. Ahora, lo que es muy importante, también señalado por Gregorio, es que para nosotros la gente, la ciudadanía debe comprender cuál es el sentido, la importancia y el contenido de una ley como estas. Claro. Porque una ley del servicio civil, del servicio público nueva, que establezca nuevas reglas de juego para ir hacia un estado más profesional donde la gente esté por su competencia y por su mérito, pues definitivamente ataca muchos intereses, ¿verdad? Y rompe con una cultura que hemos tenido aquí, que va a provocar no pocas resistencias. Intereses políticos sobre todo. Intereses políticos. Y algo más a veces. Económicos. Y de distinto tipo, porque efectivamente entonces tú estás estableciendo reglas que van a impedir es mucho decir, que van a reducir los márgenes, ¿verdad? Para utilizar el Estado como un patrimonio corporativo de grupos económicos o de grupos políticos o de grupos de lo que sea, ¿verdad? Y justamente van a colocar al Estado frente a la ciudadanía. Pero entonces es clave que la gente, que la ciudadanía comprenda que esta transformación también es asunto de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene que exigir, la que tiene que pelear por un Estado cada vez más y mejor orientado a la gente y al desarrollo del país, y no a resolver o a servir intereses particulares de cualquier tipo de grupos. El interés público, el interés del desarrollo del país está por encima, pero eso hay que reglamentarlo. Tenemos que hacer un pacto social que permita tener un Estado más orientado a la ciudadanía. De esto se trata. Y por eso también haber generado ya el embrión, el germen de una escuela de formación pública va también en este sentido. Nosotros necesitamos que los servidores públicos en un mundo del siglo XXI, en un planeta del siglo XXI donde el conocimiento es tan básico, necesitamos que haya un centro que permita estar actualizando a los distintos servidores públicos de manera que sirvan mejor a la gente. Así es, llegamos a las 7:46 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y nosotros regresamos con más información. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Continuamos conversando con Alberto Enríquez Villacorta. Él es subsecretario técnico y de planificación de la presidencia, y además con Gregorio Montero, secretario general del CLAD. Y es que nosotros ya hablábamos acerca de un contexto de lo que se vive en la región y lo que se vive en El Salvador con respecto a la función pública. Y en ese sentido también es importante abordar la importancia del quinto foro de la función pública. ¿En qué consiste? Bueno,
El foro es para nosotros, bueno, si es el quinto foro es porque ya hubo 4, claro, ¿verdad? O sea, este es un esfuerzo que se empieza en la administración anterior, en el marco de la modernización del Estado, y el foro es un espacio que nos permite intercambiar experiencias, ideas, pensamiento, apuestas, iniciativas en torno a temas relacionados a la función pública, a la transformación del Estado, a la reforma del Estado, con otros países y con otras experiencias de Iberoamérica. Este quinto foro ha colocado como tema central la formación pública como factor estratégico de la transformación del Estado. Es decir, conecta la formación con la profesionalización y con la reforma del Estado. Ese es el tema. Okay. Y para eso nosotros hemos seleccionado algunos países de Latinoamérica que nos parece importantes en el sentido de ser referentes para nosotros en distintas maneras de hacer la formación pública, que tienen experiencia en formación pública, ¿verdad?, en conectar la formación pública con la profesionalización. Y entonces, ¿quiénes están participando, verdad? En primer lugar, bueno, está Gregorio Montero, el que es secretario general del CLAD. Gregorio es dominicano, ya lo dijo, ¿verdad? Él estuvo en todo el esfuerzo justamente de la ley, de la nueva ley de la función pública allá en República Dominicana. Tiene una trayectoria muy larga en administración pública y ya tiene varios años de ser secretario general del CLAD. Entonces, Gregorio está participando y él tuvo la conferencia de apertura que colocó justamente la relación entre formación, profesionalización y reforma del Estado. Y luego están participando distintos países. Está participando Chile, porque Chile tiene un sistema de formación pública bastante diferente al resto de América Latina. No tienen específicamente una escuela, sino un sistema. Entonces nosotros queríamos conocer la experiencia chilena en la formación pública. Luego está Colombia, ¿verdad? Aquí, bueno, en el caso chileno, está participando el director justamente del programa de liderazgo público, de formación de liderazgo público de los cuerpos directivos de la administración pública en Chile. De Colombia participó, y esta fue una participación vía digital, ¿verdad? Okay. La directora de la Dirección Administrativa de la Función Pública, que tiene también a su cargo la conducción estratégica de la Escuela de Administración Pública de Colombia, que es, para que sea una idea, los que nos están viendo, es una verdadera universidad que tiene un presupuesto anual de 100 millones de dólares. Es decir, lo que invierte el Estado colombiano en la formación pública en Colombia son 100 millones de dólares al año. Esto quiere decir la prioridad que le dan. Esto subraya la importancia que tiene. Entonces, también no es copiable, no se ha repetido en ningún país de América Latina, es un esfuerzo tremendo, ¿verdad? Es una verdadera universidad de administración pública, pero bueno, queremos conocer también toda la experiencia justamente de Colombia, y Liliana Caballero, que además es actualmente la presidenta del CLAD, estuvo con nosotros. Y luego está participando 2 escuelas, 2 directores de escuelas que son modelos interesantísimos de formación pública. Dante Mendoza, que es el director de la Escuela de Administración Pública del Perú, y Aide Rodríguez, que es directora de la Escuela de Formación Pública o de Administración Pública de Uruguay. Entonces tenemos, por así decirlo, participantes, conferencistas, panelistas de primerísimo nivel en el continente, que se juntan aquí en El Salvador en este marco del foro para dialogar con el gobierno y la sociedad salvadoreña sobre estos temas. Ese es el gran sentido del foro. El foro inició el día de ayer, continúa ya para las próximas horas. Coméntenos un poquito sobre eso. El foro arrancó justamente ayer en la mañana, hemos estado trabajando todo el día, ¿verdad? Hemos tenido una participación de alrededor de 400 personas, obviamente la gran mayoría, bueno, lo estamos viendo justamente en imagen, esa es una toma del día de ayer.
tuvimos un lleno completo, tuvimos una convocatoria del 99%. Son funcionarios y funcionarias públicas, todos con cargos importantes en la administración pública. Ahí tenemos responsables de talento humano, de recursos humanos, responsables de planificación, responsables de gestión de calidad, gerentes, etcétera. Incluso en el ámbito territorial. Sí, bueno, en el ámbito territorial también teníamos a todos los gobernadores, a los 14 gobernadores departamentales, había gente de los municipios, gente de las universidades del país, de varias universidades del país. ¿Cuánto tiempo vamos a continuar con el foro? El foro dura 2 días, o sea, comenzó ayer y termina hoy. Ayer tuvimos la presentación, la conferencia de Gregorio, y tuvimos las experiencias de Chile y Colombia. Hoy vamos a conocer y a intercambiar con las experiencias de las escuelas de Perú y Uruguay. Gregorio, ¿qué es lo que podemos esperar ya para el cierre de este importante foro? Pienso que el intercambio de experiencias y de buenas prácticas es algo que en este siglo tenemos a disposición. Antes no era tan fácil moverse a compartir experiencias. Hoy incluso con el uso de las tecnologías de la información esto se facilita. Nosotros siempre hemos dicho que cada país tiene que crear su propio modelo. Es decir, no hay un modelo que pueda ser exportado o importado. Claro. Existen experiencias que ayudan a cada país a construir su propio modelo. De eso se trata. Entonces, este foro tiene esa gran particularidad. Colocar en perspectiva las cosas positivas que ocurren en la región en materia de profesionalización y particularmente en lo que corresponde a la formación y capacitación, y que precisamente el gobierno de El Salvador, la sociedad salvadoreña, pueda hacer uso, luego de hacer el proceso de adaptación, de lo que sea posible adaptar a esta realidad. En un mundo como el que vivimos hoy, no podemos construir procesos de este tipo si no miramos lo que está ocurriendo en otras partes. ¿Para qué? Para no repetir los mismos errores y para no pretender inventar lo que ya se ha inventado. El CLAD incluso es una plataforma en este sentido, porque el CLAD todos los años desarrolla reuniones, encuentros para el intercambio de buenas prácticas entre los países que lo conforman. Eso ha ayudado mucho. Yo creo que incluso la presencia de El Salvador, que tiene una presencia protagónica en el CLAD, ha ayudado mucho a través, claro, de la Secretaría Técnica y de Planificación y de manera particular a través del subsecretario Alberto, ha ayudado incluso a definir algunos de los procesos que aquí se están viviendo, pero siempre en ese marco, en un marco de observación y adaptación para mejorar la gestión pública salvadoreña. Y de este foro creo que saldrá también un resultado similar, y sobre todo el hecho de que estén más de 400 funcionarios y funcionarias del Estado salvadoreño participando. Eso es una mejor garantía de replicar en las distintas reparticiones administrativas lo que sea posible replicar. Así es, muchas gracias a ambos, y pues nosotros nos vamos a quedar a la espera, por supuesto, de la presentación de la Ley de Función Pública y por supuesto de los resultados, ¿no? Que es lo que los salvadoreños queremos ver. Tal vez de pronto no va a ser a corto plazo, pero sí más bien lo podemos ver posiblemente en la otra administración. Yo eso espero también, y creo que efectivamente este foro nos dejará muchos insumos que enriquecerán este proceso de construcción y desarrollo de nuestra Escuela Nacional de Formación Pública. Agradecemos mucho su presencia al set de Central de Noticias, Alberto Villacorta, subsecretario técnico de Planificación de la Presidencia, y también a Gregorio Montero, él es secretario general del CLAD. Nosotros con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos.